Quinta, impulsar una política de defensa de los derechos sociales. Los derechos sociales deben ser parte fundamental del quehacer del Ombudsman. Derechos sociales a la educación, a la seguridad social, a la alimentación, al agua, la cultura, la vivienda, la protección a la salud y desde luego tenemos que tomar en cuenta, y es prioritario porque aquí es donde se demuestra que los derechos humanos no tienen fronteras, el derecho a un medio ambiente sano, a través de pronunciamientos generales y o particulares que orienten la formulación de objetivos concretos y específicos en la política social, a fin de lograr la reivindicación permanente de tales derechos. Sexta, establecer una política de vinculación respetuosa, y esto es importante decirlo, una vinculación respetuosa, pero firme con las autoridades, alejada de confrontaciones estériles y coadyuvando, y es importante destacarlo, un ombudsman tiene que ser coadyuvante del fortalecimiento de las instituciones del Estado. Y el ombudsman es institución de Estado y debe de contribuir a su fortalecimiento. La mejor manera de contribuir a este fortalecimiento es previniendo con la articulación de las autoridades, con la participación social y también, en el caso de desviación, con los señalamientos que permitan avanzar en el tema. Establecer una política... Ya concluyó su tiempo de su comparecencia. Ahora vamos a abrir a periodo de preguntas. El senador Arturo Escobar. Gracias, presidente. Buenas tardes. Bienvenido, licenciado Luis Raúl González Pérez, al Senado de la República. Sin duda alguna usted representa una de las posturas, una de las aspiraciones con mayor bagaje, con mayor experiencia, con mayores apoyos de aquellos que buscan ser presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sobre esa base y entendiendo que uno de los grandes temas que divide a nuestra sociedad es el tema del aborto. Y en lo personal y en voz de mi grupo parlamentario, nosotros diríamos que en la reflexión personal de estar a favor o en contra, en el caso personal, por supuesto que estamos en contra del aborto, pero también entendemos que la radicalización de las ideas en nada ayuda a que la sociedad encuentre un punto medio, un punto de cohesión, un punto de integración. Nosotros estamos absolutamente convencidos que un presidente de esta envergadura, de esta comisión, tampoco puede asumir una posición radical. Mi primera pregunta derivaría: ¿en qué vislumbra usted en cuanto a estas posiciones polémicas como la del aborto? Tuviera que tener un ombudsman a efecto de abonar o coadyuvar a que la sociedad se encuentre a mitad del camino y que no, con posturas radicales, parcialicemos una discusión que tiene muchísimas vertientes. Mi segunda pregunta sería, para usted, ¿qué características tendrían que tener o cómo podríamos fortalecer a las recomendaciones que emanan de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a efecto de que puedan ser un poco más vinculatorias o aún más vinculatorias y que tengan un peso, si no legal, sí un peso moral y político mayor, específicamente para aquellas autoridades que hacen caso omiso de las recomendaciones? Y por último, yo le preguntaría, ¿qué relación debe de tener un ombudsman ante las plataformas político-electorales de los partidos? Se lo pregunto porque lamentablemente el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el pasado presidente, asumió una posición protagónica en cuanto a las ofertas políticas de uno de los partidos políticos contendientes. Nuestra posición era que no se daba lugar a eso, porque él representaba la presidencia de una Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Pero quisiera oír su opinión. Por sus respuestas, muchas gracias. Muy amable por sus comentarios.
Abordaré el primer tema sobre la interrupción voluntaria del embarazo, señalando que, como ustedes saben, es un tema social y como tema social involucra a toda la sociedad. La sociedad no solamente es el ombudsman, son ustedes, señores legisladores, también parte de esta sociedad, de las instituciones del Estado, están inmersos en esta problemática. El ombudsman tenemos que fortalecerlo, tenemos que hacer que preserve su autoridad moral y su autonomía, y ese fortalecimiento está precisamente en que el ombudsman tiene que articular, tiene que unir y no desunir, tiene que buscar articular derechos y articular a los diferentes actores sociales. Por eso, en mi propuesta de trabajo, y fue uno de los puntos que alcancé a mencionar en mi exposición, está convocar a un gran debate donde este tema sea precisamente un debate de toda la sociedad. Creo que en el tema todo el mundo estamos de acuerdo en favor de la vida, nadie queremos, desde luego, que haya abortos, y también estaremos claros que todos deseamos que haya educación e información para que precisamente no llegamos a esto, a estas circunstancias dolorosas, y que tenemos que articular estos derechos a la vida y el derecho de las mujeres a su decisión. Tenemos que incorporar el derecho internacional con el derecho interno y debemos pensar como última razón la criminalización. Fortalecer las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, yo diría ejerciendo todas las facultades que tiene la Comisión Nacional. Yo he escuchado que se piden mayores facultades para la Comisión Nacional, pero también ejerzamos las que ya tiene. Precisamente una de ellas es, y la principal, es que recobremos la autoridad moral de la Comisión, porque el peso de un ombudsman, acompañado de la sociedad, acompañado de los medios de comunicación, pueden hacer presión para recobrar el cumplimiento de esas recomendaciones. Y desde luego, un ombudsman tiene que estar precisamente alejado de filiaciones políticas. Los derechos humanos no son de derecha, no son de izquierda ni de centro. Los derechos humanos no son partidarios, los derechos humanos son ajenos a todo partido político, y yo diría que el ombudsman es una de las características que debe tener, no tiene que tener una vinculación partidista. En el uso de la voz, el senador Sergio Álvarez Mata. Muchas gracias. Licenciado Raúl González Pérez, yo quisiera plantearle, disintiendo un poco con su última expresión, creo que los derechos fundamentales no son ajenos a los partidos políticos y a muchas instituciones del país. Quizás no son exclusivos, porque también pasa por los partidos políticos la consideración de los derechos humanos tanto en el planteamiento de sus plataformas como en sus programas de gobierno. Por lo tanto, no creo que deban ser ajenos, sino no serán exclusivos. Y en este contexto, yo quisiera preguntarle a usted, en sus tesis planteadas, señala que como consecuencia de la crisis social y económica acompañada de una espiral de violencia e inseguridad pública que conduce a una más acentuada crisis de valores y una falta de ética y humanismo de los actos en la vida cotidiana, ¿cómo hacer posible para que las recomendaciones y las investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos puedan alcanzar una mayor efectividad y puedan tener un mejor resultado en la satisfacción de la aspiración de quienes buscan en esta institución un resarcimiento de sus derechos? ¿Cómo hacerlo frente a esta crisis que estamos viviendo, tanto de valores, tanto de funcionamiento en las instituciones, y por supuesto poder alcanzar a colocar a la Comisión de Derechos Humanos en esa aspiración que tenemos todos los mexicanos de ser un auténtico defensor del pueblo? Yo celebro el comentario, porque efectivamente a lo mejor no lo dije en el contexto en que se entendió, señalando precisamente que los derechos humanos no son exclusivos de partido alguno o no tienen una ideología partidaria de izquierda, derecha o centro. Desde luego que en el compromiso de derechos humanos, y yo comparto el punto de vista, es de todos, es una causa común de todos los ciudadanos, de los poderes públicos, de los estados nacionales, es una causa común simplemente por el hecho de que son derechos inherentes a la persona humana.